No es novedad para nadie que el universo cinematográfico de Marvel, aquel experimento fílmico de hacer una narrativa consistente de varias películas interconectadas, lleva pasando unos años bastante bajos a nivel comercial e incluso narrativo. Ya bastante lejos están los años en los que cualquier película de Marvel era un monstruo de la taquilla. Hoy en día las películas de Marvel apenas si recuperan sus inversiones. Y honestamente pareciera que están rogándonos de todas las maneras posibles volver a ver sus películas. O bueno, a mí no, porque soy de esos que no olvida y seguiré viendo las películas hasta el día que me muera. ¿Y qué? ¿Qué esperan? Soy fan de Pokémon, soy migajero. Pero la realidad es que la mayoría del público no son migajeros, espero. Y si vamos a ChatGPT y le preguntamos sobre las taquillas de las últimas películas del MCU, es evidente que hay una bajada drástica en el recibimiento de estas películas. Es más, de todos los proyectos estrenados en el 2025, el único que ha recuperado la inversión hecha, y apenas, es Fantastic Four con $500 millones. Pero claro, compañías como Disney no hacen películas para recuperar el presupuesto. Es como si tú pusieras un negocio de panadería a la que le inviertes $5,000. Pero 20 años después, cuando te obligan a cerrarla o te haces viejo, tu ganancia total ha sido $5,000. Tu dinero es igual. Esto es capitalismo, especialmente en Hollywood. Aman, aparte de ver Fox News y hablar con chicas menores de edad, aman el dinero. Lo quieren, lo desean. Y el MCU ya no lo da. Al menos en términos cinematográficos y financieros, el MCU está muerto. Y no solo eso, fue desvivido. Fue desvivido por alguien. Y si han jugado alguna vez Clue, saben que las preguntas más importantes cuando alguien se muere son ¿cuándo fue? ¿Quién fue? ¿Y con qué arma lo hizo? Y para responder esas preguntas, estoy yo, especializado en casos cinematográficos y que francamente no le importan a nadie fuera de internet. Antes de seguir con este video, mis hermanos, dejen un like y suscríbanse. La verdad es que cada vez que hago uno de estos me tiro como 5 días editando 12 horas y quisiera que le vaya bien. Ahora sí, proseguimos. Después de muchas horas de investigación en artículos de periódico, videoensayos narrados por mexicanos, alguna que otra consulta a mi fiel amigo ChatGPT y navegación exhaustiva en foros cuyo contenido amenazaba con meterle virus a mi computadora y borrar mi partida de 300 horas al Breath of the Wild, he identificado 4 sospechosos que podrían haber disparado el arma que acabó con el universo cinematográfico de Marvel. Pero antes de ahondar en quiénes son, creo que es importante encontrar cuándo y dónde fue el momento en el que todo se fue al caño. Para ello debemos remontarnos unos años atrás, al momento en el que se estrenó Avengers Endgame. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que este fue el punto álgido del MCU, el estreno de la película que culminaba 10 años de construcción narrativa. Podemos ver esto no solamente mediante evidencias obvias, como la taquilla, ya que estamos hablando de la segunda película más exitosa en toda la historia del cine, sino en materia de conversación. Por ejemplo, mirando el historial de búsqueda de la palabra Marvel en Google, vemos que fue en el año 2019 donde se alcanzó el pico más grande de su historia, con 100 millones de búsquedas al mes. Esa es la parte obvia de la muerte de Marvel. Todos sabemos que ocurrió en algún punto después de Endgame. Mirando de nuevo las cifras en taquilla de las películas de Marvel, lo más sencillo es apuntar a los años pandémicos, 2020 y 2021. Años en donde la recaudación de los 3 primeros proyectos que se estrenaron, Black Widow de Kate Shortland, Shang-Chi de Destin Daniel Cretton y Eternals de Chloe Zhao, tuvieron las taquillas más bajas en la historia del MCU, con excepción del Increíble Hulk, pero, es el Increíble Hulk. Es ahí donde aparece uno de nuestros sospechosos, alguien cuya aparición a finales del 2019 sumió al mundo entero en caos e histeria colectiva, encerrándonos en nuestras casitas durante año y medio, mientras soportábamos videos musicales de famosos cantando mal y cadenas de en Instagram porque nadie tenía nada mejor que hacer. Alguien o algo que hizo que cerraran los cines y condenó a los consumidores a pasar de lleno al streaming, creando una burbuja de consumo en casa que se percibe hasta nuestros días. Quizás, solo quizás, fue el bicho. No ese bicho, el otro. Acuso ante la fiscalía al COVID-19 por asesinar al MCU, usando la crisis económica de los cines para matar el interés de la audiencia, haciendo que prefieran el streaming y pierdan el gusto por ver películas en una sala. Y además, varias fuentes nos hablan de cómo las limitaciones en el presupuesto, en las locaciones y los grandes conflictos de agenda con los actores, debido a los múltiples retrasos que acumularon bastantes producciones, causaron una decadencia en la calidad visual
que se vio evidenciada debido a la imposibilidad de grabar en locaciones reales y la necesidad de optar por grandes cantidades de CGI, en gran parte porque cada película tiene que tener unas stakes más grandes que la anterior. Pero obviamente no fue el COVID, o sea, quizás como el 10%, pero el problema es más profundo, porque claro, las 3 películas que mencioné previamente tienen las recaudaciones más bajas en toda la franquicia, pero en un momento en el que los cines estaban cerrados en su mayoría, o limitados. Incluso Black Widow se estrenó el mismo día en el cine y en Disney Plus, perjudicando seriamente sus ingresos e incluso ganándose una batalla legal con Scarlett Johansson, así que sería bastante injusto, aún más tomando en cuenta que el mismo año 2021 se estrenó la película más exitosa desde Endgame y la más esperada, Spider-Man No Way Home, que recaudó en plena pandemia casi $2.000 millones, básicamente salvando a los cines. Y claro, es imposible decir que Marvel murió cuando después de 3 películas malas estrenas tu película más exitosa en toda la maldita década. Creo que es la más taquillera de la década después de Avatar, si no me equivoco. Y viendo el estado general de la taquilla post-COVID, hay bastantes películas fuera del MCU que han recaudado increíbles sumas de dinero. Si bien no niego que el streaming ha disminuido las ganancias de los cines, sí hay interés en ver películas. Quizás no tanto por el MCU en cambio. Por eso, personalmente creo que hay 2 opciones plausibles para ser llamadas el día en el que murió el MCU. Y no fueron mucho después. Son el 8 de junio del año 2022 o el 17 de febrero del 2023. Que esas son las fechas en las que se estrenaron 2 proyectos que de alguna manera terminaron desembocando en eventos trágicos que cambiarían para siempre el rumbo de la saga del multiverso. La serie de Miss Marvel y el terror de cualquier persona con un mínimo de gusto, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Para poder hablar con un poquito más de orden, creo que analizar el caso de Quantumania a profundidad es lo mejor para comenzar. Hablando en materia puramente financiera, la tercera película de Ant-Man es un caso muy vergonzoso. Estamos hablando del 4º presupuesto más caro en todo el UCM. Es más caro que Infinity War y tiene una diferencia de solo 5 a 15% del presupuesto de Endgame, dependiendo de la fuente obviamente. Marvel se gastó entre película y marketing casi $350 millones en la tercera película del fucking Hombre Hormiga. Aquí hay de dos. O Peyton Reed sabe algo sobre Kevin Feige y lo está chantajeando. Me están extorsionando, causa. O lavaron dinero con esto. Y se pone aún peor porque solo logró recaudar 470 millones en taquilla global. Pero claro, una baja taquilla siempre se relaciona a una de 2 cosas. O tu marketing fue malo, lo cual en el caso de Marvel es improbable porque Disney tiene el dinero para poder restregarte toda su película en la cara si quieren. Cada vez que se estrena una película del MCU, tiene comerciales en televisión, en YouTube, o incluso lo mencionan comentaristas en partidos de fútbol. Llega a los cines Deadpool y Wolverine de Marvel Studios. Es imposible que alguien no se haya enterado que una película del MCU se estaba estrenando. Entonces, la segunda opción es que en el llamado boca a boca le haya ido mal. El boca a boca es el efecto de la recomendación casual. El típico momento en el que tu amigo o amiga te dice, oye, vi esta película y está increíble, mírala. Y aunque no lo parezca, esto es vital para el éxito de cualquier cinta. Pero a veces pasa que nadie la recomienda. Y esto solo sucede si la película es mediocre o verdaderamente mala. Ese es el caso de Quantumania. Es una muy mala película, terrible. Probablemente la peor película del MCU, junto con Thor 2 y Iron Man 3. Iron Man 3 te odio y te odiaría hasta el día de mi muerte. Los diálogos, por ejemplo, son sobreexplicativos e intentan parecer inteligentes porque tiran palabras random y esperan que sientas que tienen 10.000 de IQ. You're in a probability storm. What does any of that mean? Los personajes no tienen arcos narrativos, empiezan igual, terminan igual. Los efectos son basura. Es una mala película, ¿ok? Pero el MCU para ese punto ya tenía varias. Lo que en verdad pudo asestar una herida que se siente hasta nuestros días fueron las acciones de un hombre, nuestro segundo sospechoso. No quiero ahondar mucho en el caso de este individuo, porque me parece lamentable darle un espacio a un tipo condenado por agresión y por acoso. Pero si nos ceñimos a cómo esto afectó a la macronarrativa del MCU, es evidente que el cambio de villano, a solo 2 años del estreno de la película que debía culminar la saga, es evidente que tuvo que significar una reestructuración completa de los proyectos que estaban por venir. Y así lo fue a primera vista. Marvel tenía un plan, que se dejó ver de manera explícita, especialmente en la serie de Loki.
con la introducción de He Who Remains y la advertencia de que su muerte significaría que una variante malvada de él vendría a destruirlo todo. Quantumania misma nos dejó claro con el antagonismo del propio Kang y la escena postcréditos con el consejo de Kangs que pronto ellos vendrían a dominar el multiverso. Pero entonces, en septiembre del año 2023, Jonathan Majors fue despedido después de ser declarado culpable. ¿Qué significó esto? La reestructuración a super velocidad de los planes de Disney y Marvel para su gallina de los huevos de oro. ¿Qué tan profunda fue? No lo sabemos. Quizás nunca lo sabremos. No exactamente al menos, porque rumores hay. Se rumorea la presencia de más variantes de Kang en Fantastic Four, o en Shang-Chi 2, o en algún otro momento en la temporada 2 de Loki. Pero son eso, rumores. Lo concreto es que Avengers 5 fue renombrada como Avengers Doomsday en el año 2024, lo que significó tener solo 6 películas para poder presentar al nuevo villano y crear hype. 6 películas para construir una narrativa que en la saga anterior te había tardado 23 películas. Lo cual, ahora que la siguiente película va a ser Doomsday, ha quedado claro que no ha funcionado. Porque nadie fuera del fandom de Marvel sabe que Doctor Doom está en camino. Porque la primera vez que se menciona su nombre o se da una pista es en Fantastic Four, la película anterior a Doomsday. Es como si Infinity War hubiera sido la película siguiente a Avengers 1, donde sale en una postcréditos. La película entonces va a tener que dedicar una larga proporción de su duración a explicarte cosas, algo que hace perder la atención a lo verdaderamente importante, la historia. La narrativa de Infinity War y Endgame está sustentada en la relación que la audiencia estableció con los personajes construidos durante 20 películas, y a una amenaza lentamente cocinada de Thanos y las Gemas del Infinito, que aparecen de manera explícita, o sea, estuvieron ahí, los vimos 6 o 7 veces antes de que se enfrentara a los Vengadores. La audiencia general, no tú, no yo, me refiero a tu mamá, tu tía, tu abuela, sabían quién eran. Tenían por eso peso narrativo, algo que no era necesario volver a explicar en Infinity War. Y es por eso que estoy listo para acusar a alguien, señor juez. Acuso a Jonathan Majors por homicidio indirecto, usando como arma el cambio drástico de planes en el MCU para matarlo. Que el señor Majors fuera sentenciado hizo que Marvel Studios tuviera que remover la presencia de Kang de manera improvisada, mientras se pensaba en un plan B. Es probable que varias de las películas que hemos visto lo incluyeran de alguna manera, y que su eliminación haya causado que los proyectos se volvieran inconexos unos de otros, siendo que las películas del MCU no solo se sustentan en una narrativa propia, sino en una macronarrativa mucho más grande, en la que cada película, cada serie, repercute directamente en la siguiente. La desconexión de cada trama de los siguientes proyectos desconectó a la audiencia, ya que no había una expectativa real que los enganchara de seguir yendo al cine. Y yo sé que esto tiene mucho sentido, pero lamentablemente es falso. ¿Por qué? Porque esta explicación, que me parece que mucha gente cree, se basa en la percepción de que Marvel Studios es una mente maestra que planea una narrativa completa de muchos años con mucho cuidado, con detalle y con anticipación. Pero claramente no es así. En la saga del infinito, por ejemplo, Iron Man fue una película prácticamente improvisada. The Avengers misma fue reescrita como un año antes de que se grabara. James Gunn, por otro lado, ha confirmado textualmente que, aparte de que él se inventó la historia de las gemas como en 5 minutos, tanto el Tesseracto, como el cetro de Loki, como el Ether, fueron retconeados a ser gemas recién cuando Guardianes estaba en postproducción. Es decir, más o menos alrededor del 2013, por así decirlo. O sea, a mitad de la saga del infinito. No estoy poniendo en duda que siempre haya habido la idea de terminar todo con la llegada de Thanos, pero la manera en la que esto fue hecho fue pensando sobre la marcha, solucionando y usando elementos que podían calzar, lo cual no es malo, de hecho, es lo más lógico, pero te dice que para Marvel Studios no es nuevo trabajar así, no es nuevo cambiar planes. Es más, saben trabajar así. Refiriéndonos a la saga del multiverso, según las palabras del propio Feige, la idea de cambiar de Kang a Doom lleva barajeándose desde el 2022, donde supuestamente él habló con Robert Downey Jr. y le dijo para volver. ¿Le creemos? No lo sé. Todo me suena un poquito como que al cabo que ni quería, ¿saben? Pero volviendo al tema de la audiencia, las películas de superhéroes más exitosas en los últimos 5 o 6 años, No Way Home, Joker, Deadpool y Wolverine, incluso series de televisión como Invincible o The Voice, o las verdaderas bombas de la taquilla posteriores a Endgame, como Top Gun 2, Avatar 2, Oppenheimer o Barbie, indican que a la audiencia ya no parece importarle mucho el hecho de tener un universo conectado. Son todos proyectos de franquicia, sí, a excepción de Oppenheimer, pero son historias autocontenidas.
Es más, las últimas 4 que acabo de mencionar se estrenaron el mismo año que Quantumania y recaudaron muchísimo más. Y esa era la película que iba a presentar al gran villano de la nueva saga. Eso nos dice que la muerte del MCU, es decir, del interés de la audiencia, fue un poquito antes que Ant-Man. Me he desviado un poco del tema, pero recapitulando, todavía nos queda otra posibilidad para poder denominarse como el día en el que el MCU murió. Y es con la salida de la serie de Disney Plus de Ms. Marvel. ¿Por qué digo esto? ¿Es tan horrible como Quantumania? Voy a ser honesto con ustedes, chicos. La verdad que no la terminé. Y ese es el problema principal. No sé si Ms. Marvel acabó siendo buena o mala. Me acuerdo de un tipo llamado Bruno y que la familia de Kamala Khan era adorable, pero hasta ahí. Es más, ahora que estoy escribiendo esto, creo que sí la terminé de ver, pero no me acuerdo. ¿Saben por qué? Porque entre 2021 y 2022 a Marvel se le ocurrió sacar 8 series con capítulos semanales de manera consecutiva. Mirando el cronograma, entre los 24 meses de esos 2 años, solo 4 meses no hubo un nuevo proyecto, ya sea estrenándose o en streaming o en cine. Eso es casi el 85% del tiempo. Es una locura. No se ha visto antes. ¿Por qué pasó eso? Porque cierto hombrecito loco, llamado Bob Iger, presidente de Disney, dio la orden, instruido probablemente desde Wall Street, de que el foco de su compañía debía ser el streaming. En aquellas épocas antiguas de la fugaz y excesivamente marketeada guerra del streaming, todos los conglomerados audiovisuales que habían cedido sus derechos a Netflix algunos años atrás se vieron obligadas entonces a recuperar sus mejores IPs y competir para ver quién podía ganar la mayor cantidad de suscriptores. Y por ende quién podía ganar más dinero, la verdad. Para Disney, quizás la compañía con las IPs más populares en toda la industria, la directriz desde aquel oscuro último piso de esa oficina en Burbank, California, fue clara. Tenían que llenar su plataforma con contenido. El principal problema fue llamarlo así, la verdad. Basado en sus franquicias más famosas, que les aseguraban atraer un amplio público. Así, el ratón malvado ordenó invertir miles de millones de dólares en series de Star Wars y Marvel, que se fueron estrenando en gran volumen durante los primeros años de la plataforma. La idea era que cada mes hubiera una razón para seguir suscrito a Disney Plus, y todo parecía ir bien al inicio, con series como Mandalorian, WandaVision, Loki, pero claro, solo era cuestión de tiempo para que esta masiva apuesta mostrara no ser beneficiosa. Centrándonos puramente en qué le sucedió al MCU, surgieron 2 fenómenos bastante interrelacionados que creo yo son las 2 principales armas que pudieron haber acabado con esta franquicia. En primer lugar, la fatiga de proyectos. Ya la mencioné, es probablemente el más evidente. Y sí, la nueva política fue una apuesta muy grande que terminó saliendo muy mal. No es solamente por la cantidad excesiva a nivel de cuántos proyectos producían, cosa que por ejemplo Kevin Feige ha admitido, diciendo por ejemplo que las 127 horas de contenido que el MCU ha producido desde el 2020 en comparación con las 50 que conforman la saga anterior es, y cito, bastante. No me digas, Kevin, no me digas. No es solamente eso, es el mal manejo de sus personajes. Por ejemplo, uno de los más grandes beneficios que encontró Marvel haciendo series fue la posibilidad de revalorizar a personajes que antes eran, por así decirlo, tier B, e intentar volverlos las nuevas estrellas ante la pérdida de los héroes que movían taquillas, o sea, los Avengers originales. Personajes como Wanda, Sam Wilson o Ms. Marvel buscaban heredar el manto de los héroes anteriores, pero no lo lograron, cosa que se exhibe en las pobres taquillas de las películas en las que estos salieron durante las fases 4 y 5, rompiendo récords de baja recaudación. ¿Por qué? Yo creo que tiene mucho que ver porque se vieron más que nada en series. Y la realidad es que el público de estas fue decayendo poco a poco. Y además se tiene que entender que una historia seriada requiere de un compromiso semanal. Y claro, existen varias personas que probablemente no hayan terminado de verlas. Y por lo tanto nunca se enteraron de cosas vitales como que Wanda se volvió mala, Sam Wilson ahora es el Cap, tuvo todo un viaje, y Loki es el dios del multiverso, por ejemplo. Si bien estos personajes tienen bastantes seguidores, la mayoría son parte del fandom de Marvel. El público general casi no los conoce, porque no hay tiempo para verlo todo. Y así, cada serie o película de las fases 4 o 5, creo que ya están en las 6, la verdad ya no me acuerdo, cada una de estas nos presenta nuevos universos, horizontes y fichas que mover en el futuro de la franquicia. Y ese es parte del problema.
La mayoría de los personajes clase B introducidos en estas nuevas series o nuevas películas, como She-Hulk, Moon Knight, Eternals, los Thunderbolts, Nuevo Falcon, Agatha, bla 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 bla, se sienten como fichas, una nueva pieza que eventualmente va a aparecer, si es que lo hace, al final de la saga. Las historias de los nuevos personajes, atrapados en series de una temporada o películas mal escritas, parecen los inicios de historias que te deberían importar, pero su nulo desarrollo, como sí lo tuvieron los Vengadores originales, hace que ninguno de los nuevos pase de ser relevante más que en Twitter. Y también a veces cuando el desarrollo está en dos medios distintos, como pasa con los Thunderbolts, mucha gente se pierde porque no ha visto uno o no ha visto el otro. Marvel accedió a la presión de Bob Iger bajo la lógica de que sería genial ver personajes menos conocidos de los cómics, tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica. Pero que algo sea genial no debería ser una razón suficiente para hacer una película o una serie. Lo que ha terminado sucediendo es que hay tantos personajes en tantos proyectos que resulta imposible y aburrido, la verdad, mantenerse al día, especialmente para los espectadores que no son fanáticos de los cómics. Podría decirse entonces, y creo que estoy en lo correcto, que Bob Iger mató a Marvel. La llenó de presión por estrenar proyectos, abrieron muchas narrativas que no llegaron a ninguna parte, perdiendo el foco de lo que debió ser la historia coral de la saga del multiverso. Pero no es así, porque tengo la ligera sensación de que en el fandom de Marvel entendemos mal lo que fue la fatiga de proyectos. Creo que el núcleo del problema va mucho más allá que sacar 1000 proyectos al año, especialmente cuando la mayoría de estas series o películas traen temas novedosos al MCU. WandaVision, por ejemplo, lidia en sus inicios con el duelo, algo que es difícil dentro de un mundo en donde nunca había muerto nadie. Falcon and the Winter Soldier, por otro lado, se supone que es un thriller de acción con toques de drama social. Loki es ciencia ficción retrofuturista, Miss Marvel es un comic of age, What If es una antología, Moon Knight intenta ser un thriller psicológico, y todos los nuevos proyectos encabezados por las nuevas caras del MCU intentan ser diferentes a lo normal, algo fresco. El problema es ese, solo lo intentan. El superávit de proyectos del MCU evidenció lo que era un secreto a voces. La manera en la que se hacen las películas y series de Marvel es formulaica, es repetitiva y tiene una estructura determinada. El gran y maquiavélico secreto para el éxito de Marvel Studios en sus 3 primeras fases tiene mucho que ver con el control creativo que Kevin Feige ejercía casi de forma dictatorial. Cada set de rodaje era supervisado por ejecutivos de su confianza, y en muchas ocasiones, como en Thor 2 por ejemplo, las películas eran básicamente regrabadas y reeditadas en post, con él mismo viéndolo todo. La estrategia de Marvel consistió en traer directores relativamente nuevos y aprovecharse de esto para ejercer el control creativo suficiente, y que esto les permitiera mantener un universo conectado, una narrativa consistente y ganar dinero. Mucho dinero. Porque sí, Kevin Feige es muchas cosas, pero es un genio. Es un genio para enamorar a las audiencias. Y claro, cuando pasas de 4 o 5 horas de entretenimiento al año a docenas, encima de manera tan próxima, se te comienzan a notar las malas costuras. Y así fue. Resultó evidente, hasta para los fanáticos al cabo de 1 o 2 series, que la fórmula Marvel consiste básicamente en crear una historia que esté constantemente apuntando a un tercer acto grandilocuente, épico y lleno de acción. De hecho, fuentes como el libro El Reino de Marvel Studios nos dicen que, por ejemplo, películas como The Avengers fueron pensadas primero para incluir el clímax, en este caso la batalla de Nueva York, y luego el resto de la película. O Winter Soldier fue ideada básicamente por artistas de efectos especiales antes de siquiera tener planos. Ese maldito último acto tiene demasiado poder. La fatiga de proyectos, si hubieran sido de historias verdaderamente innovadoras, con la potencia artística de sus creadores detrás, más no una narrativa formulaica, probablemente no hubiera sido lo cansada que fue. Piensen en que cualquier estudio saca varias películas o series por año. La cosa es que no son del mismo género, no son del mismo tipo y no son los mismos creadores. No es una cuestión de cuánto entretenimiento consumimos, sino de la calidad de este. Y Marvel Studios tiene la cantidad de mundos en los cómics para poder sacar proyectos de diferentes géneros y diferentes tonos. Pero casi cada proyecto de Marvel sufre de lo mismo. 2 actos llenos de personajes interesantes, códigos cinematográficos novedosos para el género y conflictos creativos bien pensados. Pero claro, siempre que llega ese maldito tercer acto, se va todo al ruedo. WandaVision sufre de esto, con 5 o 6 capítulos increíbles, con un misterio que mantuvo a todas las redes sociales enganchadas, pero que cuando llegó el final,
se vio diluido por una batalla mal animada, superficial y aburrida. Falcon lo mismo. Black Widow no quiero hablar. Incluso What If, que era una antología, no tenía por qué estar relacionada, tiene un tercer acto estúpido contra Ultron, que de la nada vino y poseyó a Vision y no sé qué más pasó. Y arruinó la posibilidad de ver más historias originales e independientes. Incluso las más aclamadas como Moon Knight, de la que todo el mundo habla, o Loki, que es probablemente la mejor escrita de todas, tienen en cierta manera algo que se va diluyendo al final. Y es por eso que cuando llegó Miss Marvel, que fue la quinta o la sexta serie, donde todos los problemas ya se comienzan a ver desde el inicio, porque es la historia más light, ya nadie quería tomarse el tiempo de ver lo mismo otra vez, y la audiencia decayó abismalmente. Por eso, Marvel murió el día en el que el público no quiso seguir viendo una fórmula repetida, con guiones muy mal escritos, que se sienten cobardes. Todos los proyectos intentan algo nuevo, pero lo tocan de manera tan superficial que termina siendo como si no los tocaran nunca. Intentan tocar temas de salud mental, como en Thunderbolts o Moon Knight o en WandaVision, pero lo hacen por poco tiempo y de una manera tan edulcorada que pareciera que Disney ha metido mano para evitar que se toquen temas densos. Intentan hablar de política, por ejemplo, y conflictos raciales en Miss Marvel o Falcon, y son para mí las mejores partes de la serie, pero se olvidan de esto y vuelven a lo mismo de siempre al final. Todo parece profundo, pero en general es solo una forma de rellenar el tiempo hasta que toca la gran batalla final con el CGI mal hecho. Además, todas las tramas están decoradas por el abuso de la nostalgia a través del elemento del multiverso, siendo un arma de doble filo porque si te la vives trayendo personajes del pasado, ensalzándolos, es obvio que el público va a seguir diciendo que todo lo de antes fue mejor. Todo esto mientras usan un nivel de sobreexposición increíble en sus diálogos, porque al contrario de otras series o películas que usan el elemento de las dimensiones alternas, todo esto no tiene un fundamento existencial o de introspección para los personajes. Se basa en pura palabrería pseudocientífica que cree que por usar palabras que parecen complicadas, como máquina de rejuntado temporal, núcleo del montón multiversal, automáticamente las historias se vuelven súper complejas e inteligentes, mientras los actores, que son bastante buenos, se ciñen a describir qué está pasando sin ningún subtexto o ningún objetivo más allá de ensalzar las amenazas grandes de cada proyecto. Y en bastantes ocasiones, todo está decorado con comedia estúpida puesta en los peores momentos y que no hace nada más que cortar progresión dramática. Creo entonces que la muerte del MCU fue una automorición involuntaria, básicamente. Fue Kevin Feige quien acató el plan de Disney y decidió sacar tantas cosas. Y no solo eso, seguir apegado a una fórmula de más de 10 años de antigüedad, a pesar de que esta nueva saga, siendo sobre expansión, le pedía innovar. Fue Kevin Feige usando malos guiones para matar al MCU. Pero no, o sea sí, Kevin Feige mató al MCU y Disney fue la autora intelectual, pero usaron otra arma. Es que todos los errores de la saga del multiverso, excepto quizás el abuso de la nostalgia, han estado ahí siempre. Películas en la fase 1, por ejemplo, Iron Man 2, Thor, Avengers 1, sufren de todo esto. Chistes que cortan el drama, tramas sólidas que se tiran a un lado para el tercer acto, la necesidad de explicar todo lo que está pasando para que la audiencia lo entienda. Para más información, miren la escena de los Avengers reunidos en el Helicarrier, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la fórmula funcionó antes y por qué no lo hace ahora? Es simple, hemos crecido. Y Marvel lo sabe. ¿Por qué creen que hoy en día la nostalgia es un factor tan importante? Se supone que son películas para toda la familia, para todo el público, pero es evidente que un niño de la edad que yo tenía cuando vi Iron Man, con menos de 10 años, no va a saber quién es Tobey Maguire, quién es Hugh Jackman, quién es Patrick Stewart, ¿me entienden? Marvel cometió un grave error en todos estos años, y es que se ha sectorizado demasiado. En un inicio, las películas de Marvel eran, sí, clasificadas para mayores de 13, pero la acción y el entretenimiento atraían a familias enteras. Esto es porque el MCU no fue hecho para los fans de los cómics. De hecho, se tomaron bastantes libertades. Pero claro, eventualmente, los niños crecimos y nos unimos al grueso de fans de Marvel. Cuando todo el mundo comenzó a entender las referencias del MCU y volverse verdaderamente fans de la marca Marvel, fue que el estudio comenzó a apuntar más al fanservice y a complejizar su universo, intentando que, al igual que las historietas, se creara una continuidad entera y compleja llena de conceptos que la componen. Conceptos que tienes que conocer si es que quieres entenderlo todo al 100%. Y no estoy diciendo que sea algo malo. De hecho, a mí me encanta, me apasiona. Pero la realidad es que esto con los años ha terminado logrando lo mismo que pasó con los cómics de DC, antes de Crisis en Tierras Infinitas. Hay una continuidad muy entrevesada,
que solo le entienden algunos elegidos que piensan como nerd, básicamente, y están acostumbrados a las cosas complejas. Dudo bastante, por ejemplo, que los niños actuales y la gente casual entienda que antes de esta saga era imposible acceder al multiverso porque una variante de Loki, que por cierto es su interés amoroso y al mismo tiempo él mismo, no había asesinado al dios de la línea temporal al final del tiempo. Lo que de alguna manera creó nuevas líneas temporales no solo adelante de este punto, sino atrás, en No Way Home, en Doctor Strange 2, en Ant-Man 3, en Marvels, que técnicamente, y a menos que me esté equivocando, suceden antes del final del tiempo. Y yo sé que hay una lógica ahí, pero nadie la entiende si es que no ven Street Marvel. Y este tipo de cosas, estos eventos tan absurdamente entrelazados y que necesitas buscar en internet para comprender, te muestran evidentemente que el MCU hoy en día lo ven solamente sus fans. Pero claro, estos fans somos 18 años más viejos de lo que éramos al inicio de la franquicia. Somos veinteañeros, somos treintañeros. Lo dice cada estadística que puedas encontrar en internet. Y mientras tanto, Marvel no ha crecido, no completamente. Ha crecido en sus conceptos, ha crecido en los elementos que trae desde el pasado para traernos todavía. Pero aún así, las tramas siguen intentando apelar a toda la familia, haciendo que todo esto quede como en un limbo extraño en donde al público general no le termina de convencer. Los niños, el grueso del público cinematográfico casual, el motor de la audiencia, lo ven porque se promociona mucho para ellos, pero es demasiado complejo y trata temas muy adultos, haciendo que ya no lo quieran seguir viendo. Y por otro lado, la gente mayor ve el MCU y tiene tramas muy básicas, infantilizadas y se siente muy artificial, hecho para niños. Ese es el problema. No pasaba nada cuando todos éramos niños y adolescentes, pero ahora que somos todos adultos, vemos mucho más los problemas que hay en películas que intentan ser serias, pero tienen tramas muy simplonas, como Capitán América 4, por ejemplo. Y no, el género de los superhéroes no está muerto, pero los que lo ven ahora somos esencialmente los adultos. Miren los grandes éxitos, por ejemplo. Deadpool, The Boys, Invincible, Peacemaker ahora mismo, por ejemplo. Mientras tanto, el MCU ya no es lo que era, porque a pesar de querer complacer a sus fans, sigue teniendo la ilusa idea de que los niños son los que lo ven, lo que los deja con un público muy pequeño y reducido, que se hace aún más pequeño si es que entregan, como suele ser el caso últimamente, malas historias o a medio hacer, porque los adultos sabemos ver cuando algo es simplón y mal hecho. Lo que ha terminado por dinamitar el imperio Marvel ha sido Kevin Feige y su obsoleta fórmula Marvel. Y para revivir, tiene que tomar una decisión. O se compromete al 100% al público familiar, o le da poder a sus creadores para priorizar las buenas historias antes de un universo más grande, aunque eso signifique volverse más serio y maduro. Ejemplo, Star Wars con Andor. Básicamente, tienen que dejar de ser tibios. Y si no lo hacen, el público adulto va a seguir prefiriendo las buenas historias como Oppenheimer o Top Gun, y el público familiar, las películas estilo Minecraft, Intensamente, Avatar o Barbie, que enseñan valores mientras se dedican a crear personajes tiernos y entrañables. Ok, Minecraft no. Solo es cuestión de rezar para ver si el MCU decide tener un cambio real, o si por el contrario, sigue cayendo en un abismo que parece no tener fin. Hasta que eventualmente, incluso los fans migajeros como yo, decidamos dejarlo y admitir que ha muerto.